¿Así? Retos de la LMC desde la perspectiva de un paciente, ¿no? Los pacientes diagnosticados de LMC disponemos actualmente de toda la información, yo creo que de la información suficiente para saber cómo se origina nuestra enfermedad, cuáles son sus tratamientos y la cronicidad de la misma. Una vez que tenemos estos conocimientos, la verdad es que pasan a preocuparnos otro tipo de cosas. La respuesta ante el tratamiento, los efectos secundarios que pueden originarnos el mismo, así como la calidad de vida que nuestra enfermedad puede proporcionarnos, e incluso los criterios seguidos para una posible interrupción del tratamiento. Esto último es algo que nos preocupa ahora tremendamente. Efectos secundarios y interrupción del tratamiento. Todos queremos interrumpir nuestro tratamiento porque creemos que vamos a estar curados, pero hay que cumplir una serie de requisitos, como bien ha explicado la doctora Buque. Vamos a hablar de genéricos, vamos a hablar de efectos secundarios, vamos a hablar del embarazo en la LMC, que es un tema que preocupa, puesto que la LMC está apareciendo en una población que está en edad fértil, y es un tema que es muy preocupante para una mujer sobre todo y para un hombre también. Pero el hombre tiene, en este caso, menos problemas o menos protocolos a seguir a la hora de quedarse embarazada teniendo una LMC. La atención primaria en la LMC, luego veremos sobre qué tema, y sobre la hematología. Genérico. Yo no sé cuál es vuestro caso, pero mi caso, el de Mar, el de muchos compañeros de la asociación que compartimos información, fue el siguiente: llegar un día a farmacia hospitalaria y encontrarnos que Sanglivec ya no estaba. Nos dan una caja verde y naranja, en mi caso, y me dicen: el inhibidor de la tirosinquinasa que tienes que tomarte a partir de hoy es este. Mire, no, pero mira, esto no es Glivec. No, es igual, es este. Es que ya hemos entrado con los genéricos. A partir del 22 de diciembre del 2016 fueron introducidos, porque se levantó la patente de Novartis, los genéricos en el mercado español. Claro, imaginaros para un paciente de LMC la importancia de su adhesión al tratamiento y la importancia de ese medicamento que le encapsula su enfermedad y le permite tener una calidad de vida aceptable. Para nosotros es importante diferenciar los productos copiados y los de baja calidad de los genéricos regulados en condiciones. Pero miren, a nosotros no nos informó nadie de esto. Es decir, llegamos a farmacia hospitalaria, nos dieron unos genéricos, no hubo información por parte de farmacia hospitalaria, pero no en mi caso ni en mi hospital. En muy poquitos hospitales se ofreció esta información de farmacia hospitalaria. En muy poquitos hospitales estaban en comunicación hematología y farmacia hospitalaria para saber que se le cambiaba la medicación y que se pasaba genérico a los pacientes de LMC. En mi caso, cuando yo fui a hablar con la doctora Garay y a decirle: me han cambiado de medicación, me dijo: no tengo ni idea. En el caso de Mar, no tengo ni idea. En el caso del 89-90% de la asociación, no tenían ni idea los hematólogos de que nos habían cambiado genéricos. Y estábamos tomando genéricos. Íbamos a recogerlos a la farmacia hospitalaria. Esto generó tal cantidad de interconsultas que fue brutal y que podíamos haber empleado, o que se podía haber empleado, en otra cosa. Nosotros, pacientes y agrupaciones de pacientes, no debemos luchar contra los genéricos. De hecho, no luchamos contra los genéricos. Debemos de defenderlos, sobre todo los de buena calidad y las compañías farmacéuticas responsables y fiables. Nosotros defendemos los productos genéricos, en este caso de imatinib, que tengan una bioequivalencia demostrada y que hagan el mismo efecto que hacen el medicamento original o primario, por una razón muy sencilla. Debemos vigilar cualquier cualquier cambio de medicación que se produzca por razones meramente comerciales. Es decir, no me pueden cambiar una medicación por una razón comercial si no hay un factor
médico, patológico en mí que lo requiera, no simplemente por el hecho comercial, aceptándolo siempre y cuando quede constatada la eficacia del genérico. A veces los cambios innecesarios nos pueden llevar a nosotros a desestabilizarnos emocionalmente, tal vez por esta adhesión que tenemos a ese medicamento, ¿no?, a esa pastilla. Pensamos que ante un cambio de medicación se debe realizar una estrecha monitorización que tampoco se está siguiendo. Nosotros los pacientes de LMC pedimos que si se nos cambia genérico, por lo menos se nos monitorice más continuamente. El profesional médico puede saber que eso no sea necesario, pero a nosotros nos genera inestabilidad emocional, ya que estamos ahorrando en los tratamientos y estamos ahorrando muchísimo dinero a la sanidad. Hay que monitorizar al paciente más continuamente y después ir volviendo a abrir ese espacio de tiempo y esa monitorización con más frecuencia. Debemos continuar exigiendo datos clínicos de comparativas que se hagan con estos nuevos genéricos. Es decir, debemos de exigir que cumplen las mismas bioequivalencias tanto en tiempo como en efecto, como en encapsulación del BCR-ABL, que siguen cumpliendo esos criterios en el tiempo. Es importante. Esto se lleva haciendo en Europa ya muchísimo tiempo y tal vez allí sí están mucho más avanzados en las gráficas y en los estudios de los genéricos. Claro, al no recibir información por farmacia hospitalaria, al no recibir información por profesionales hematólogos, a nosotros pues nos llovieron las dudas en nuestra asociación. Oye, me han cambiado de medicación, ¿qué hago? ¿Me tomo esto? ¿No me lo tomo? ¿Qué es un genérico? ¿Esto está comprobado? ¿No está comprobado? ¿Qué hacemos? Pues si no recibimos información, nos creamos nuestra propia información y la difundimos. Una información avalada por el Servicio de Farmacia Hospitalaria Universitario del Hospital Santa Lucía, el cual nos ayudó a generar este panfleto que tienen fuera, que es Imatinib genéricos, guía para el paciente del MC, donde explicamos de alguna manera qué es un medicamento genérico, de una manera muy sencilla y para que llegue muy bien a nosotros los pacientes. ¿Qué quiere decir bioequivalencia? ¿En qué se diferencian? Se ha cansado de pasar, ¿eh? Con el ratón tampoco pasa. Ahora, ¿por qué cuestan menos dinero? Y unas preguntas y respuestas que nos hacían todos los pacientes que estaban tomando Imatinib en nuestra asociación. Preguntas tales como: ¿puede ser cambiado un paciente que actualmente toma Glivec a un genérico Imatinib? Pues las respondimos a nivel paciente, no las respondimos a nivel profesional hematólogo. Soy un nuevo paciente diagnosticado en fase crónica. ¿Seré tratado con un genérico Imatinib? ¿Los pacientes que han sido diagnosticados en fases más avanzadas serán tratados con genérico Imatinib? Si se dan cuenta, todo queda a criterio del profesional hematólogo. Pero nosotros sí que necesitábamos dar esa tranquilidad a nuestros compañeros y esa información a nivel paciente siempre. Actualmente estoy siendo tratado con un ITK superior a primera generación. ¿Tengo que ser cambiado a un genérico Imatinib? No. En España únicamente se ha liberalizado la patente del principio activo Imatinib, no habiendo actualmente genérico de líneas superiores. ¿Podemos ser cambiados a otro genérico de Imatinib frecuentemente? Eran preguntas que nos llegaban a nuestra asociación. Otra de las grandes preocupaciones de los enfermos de LMC, una carga muy pesada para nosotros. A veces, como ha explicado muy bien en su charla, en la charla inaugural, la doctora Concepción Buqué,
es verdad que tenemos unos días en el mes que no nos levantaríamos de la cama. Y nuestra ferritina y nuestro transporte en sangre de hierro está fenomenal. No tenemos anemia ninguna. Pero no podemos tirar de nosotros. Hay días que nos cuesta mucho trabajo realizar esto. Es un cansancio extremo. Pero tenemos otros efectos secundarios. Sí, está rebelde. No. Claro. La batería se está agotando. Ah, pues es eso. Vale, pues date el cargador y... Sí. Hipercolesterolemia, falta de potasio, las rampas musculares, derrames oculares. Tal vez de los derrames oculares se hable muy poquito, doctora Buqué, pero yo he tenido, por ejemplo, 5 en un mes. Una vez cambiado al imatinib genérico, tuve 5 derrames oculares, tuve dispepsias estomacales, bueno, de no poder tener una calidad de vida y estar siempre en el aseo, y tuve que volver a ser... Soy uno de los pacientes que ha pasado por genérico y ha tenido que volver otra vez al principio activo original. Dispepsias estomacales, problemas cardiovasculares y sobre todo astemia. Lo que ocurre es que al estar asociados, al tener todos la opinión de todos, hacemos comparativas y vemos que en Barcelona, por ejemplo, se siguen unos protocolos de seguimiento cardiovascular que se siguen también en Granada, pero que no se siguen en el resto de España. Y esto nos preocupa sobre todo a los pacientes que están ya con segunda generación en el principio activo en la medicación. A nosotros nos gustaría que existieran unos protocolos médicos, sobre todo para vigilarnos a nivel cardiovascular. Son unas medicaciones que nos producen hipercolesterolemia, hay una gran carga hepatorrenal y consideramos que son efectos secundarios que se deben de seguir y se deben de controlar. Se lo transmitimos así a los profesionales médicos desde nuestra asociación para ver qué idea nos pueden aportar, si estamos equivocados, si no estamos equivocados. No tratamos de que se controle más estos efectos secundarios que la propia LMC, sino tratamos de que si algo se puede parar, detener, controlar antes de que llegue a ser un problema para nuestro organismo, se pueda controlar. Otro de los planteamientos que nos llega a nuestra asociación es el tema de embarazo. Falta de información en cuándo se puede quedar una mujer en edad gestacional embarazada. Actualmente, nos dicen los protocolos, estar en remisión molecular al menos durante 2 años. Para el tratamiento, antes de 6 meses de intentar concebir, suspender. Si se queda embarazada, en 6 meses retirar los ITCAs durante el proceso. Y si no se queda embarazada durante 6 meses, comenzar de nuevo con los ITCAs. Los estudios de discontinuación de medicación muestran que más de un 50% pueden permanecer retiradas, suspendidas de los ITCAs indefinidamente. Nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué insistir en un reinicio de las tasas de PCR si permanecen bajas? ¿Por qué hay que reiniciar si esas tasas están bajas? ¿Es realmente conveniente reiniciar ese tratamiento? Si el paciente tiene que reiniciar la medicación por una subida de su BCR-ABL, ¿qué fármaco se le debe de suministrar?
¿Tienen que ser 2 años si utilizas una medicación de segunda generación? Son preguntas que vamos a trasladar a la mesa de debate para intentar que la doctora Bouquet nos pueda explicar un poco esto. Otro gran barco de batalla para nosotros los pacientes del LMC, y se ha hablado de este tema esta mañana aquí. Llegamos a atención primaria, el primer médico que nos ve cuando tenemos un problema. Llegamos con un resfriado, un simple resfriado. Te sientas delante del profesional de atención primaria y le dices: soy paciente de LMC. No te preocupes, vamos a generar una interconsulta al servicio de hematología. Pero mire usted, yo vengo por un resfriado. Estoy resfriado, soy paciente del LMC, ¿qué me puede mandar para mi resfriado? Mira, no te lo sabría decir. Mejor acércate por tu hematólogo, que él te va a decir mejor que yo, porque conoce las interacciones con los medicamentos mejor que yo, lo que te puedes tomar. Generamos una interconsulta, llegamos a la interconsulta a los 2 meses y a los 2 meses se nos ha pasado el resfriado en 3 o 4 días. Porque el paciente del LMC se ha tomado medio paracetamol o un ibuprofeno de 400 miligramos, si puede tomárselo. Si no, hacemos perder tiempo a hematología que se puede emplear en otro tema, y a nosotros se nos pasa la patología por la cual visitamos el médico de atención primaria y en ese momento no somos atendidos. Información y conocimiento en las interacciones de otras medicaciones con los ITCAs. Posibilidad de llevar enfermedades comunes y no ser derivado a interconsulta hematológica por enfermedades muy comunes. Y luego también hemos pensado en la figura de una enfermera dentro del área de hematología a la cual podamos hacerle esta pregunta y no tengamos que generar una interconsulta a un profesional hematólogo que puede estar en otras cosas muchísimo más importantes en ese aspecto y proponemos la creación desde los servicios de hematología de una figura enfermera, no solo ya paciente de LMC, sino que se encargue de otras patologías hematológicas malignas, que podamos llamar y consultarle ese tipo de duda. O bien al servicio de farmacia hospitalaria, que sabe muchísimo de interacciones médicas, y yo creo que los pacientes de LMC no lo usamos, no tenemos esa relación entre ellos, entre farmacia hospitalaria y los pacientes de LMC, para, por lo menos en algunos centros y en algunos hospitales, para preguntarnos o decirnos cómo vas, tienes algún efecto secundario, no lo tienes, te estás tomando alguna medicación aparte de la medicación de la LMC, un proceso que debe de ser seguido por hematología, pero que podrían entrar a colaborar enfermería y farmacia hospitalaria. Nosotros la verdad es que nos ayudaría muchísimo. No cargaríamos tanto las consultas de hematología, no generaríamos tantas interconsultas. Y en hematología, pues tenemos algunas preguntas, algunas ya se han contestado en el Congreso. ¿Puede llegar a ser incapacitante alguno de los efectos secundarios nuestros en el futuro? ¿Podemos hablar de curación total actualmente? Esta pregunta yo creo que ha quedado suficientemente respondida esta mañana. Hablamos ahora de terapias combinadas, de terapias incluso de interferón con inhibidores de la tirosinquinasa, esta combinación que parece ser que ayuda bastante a mantener más al paciente en remisión molecular ante la suspensión del tratamiento. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Y qué ocurrirá con aquellas personas que empezaron el ensayo en stock y que actualmente están libres de enfermedad? ¿Recibirán el alta hospitalaria o el alta parcial hospitalaria? Mejor dicho, seguirán con pruebas, pero recibirán el alta. Yo creo que son algunas de las preguntas que podemos debatir en este pequeño debate o discusión que hagamos con la doctora Bouquet y alguna que se os ocurra. Yo actualmente estoy en primero de medicina,
vemos historia de la medicina y me pareció una frase muy ocurrente de Marchand traerla aquí. Descubrir y aprender las causas que perturban la vida de los pacientes, diagnosticar, preservar al ser humano con la mejor ciencia y vocación, procurar eliminar, corregir o atenuar los sufrimientos con competencia y firme decisión, investigar y aquilatar, escuchar. Cada día nos escuchan más. Es verdad lo que ha dicho la doctora Boqué. Cada día los médicos escuchan más a los pacientes. Guiar, alentar y consolar, honesta, afablemente y fraternalmente, con espíritu observador, tolerante y siempre adaptable. Todo esto es medicina, todo esto es medicina para un estudiante de primero de medicina. Estos somos nosotros, los pacientes. La vida no acaba con un diagnóstico. Nos ayudamos todos a continuar y bueno, el famoso dibujo de despedida. Un día nos vamos a morir, Snoopy le dice Charlie y Charlie le contesta, cierto Charlie, pero ahora nos toca vivir, los otros días tenemos que vivir. Carpe diem, aprovechar el momento y muchas gracias. Sí, tú.